Mi nombre es Reinel y voy a presentar el trabajo con sus compañeros. Vamos a hablar de reconocer la microbiología y sus contribuciones en la agricultura sostenible. El trabajo está presentado por Cindy Daniela Velázquez Ariza, Jennifer Daniela Garzón Quevedo y René Santiago Hermosa Calderón. Bueno, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? La microbiología es importante en este medio porque hace más de 1000 años se ha presentado una serie de bacterias y hongos. Por eso este campo es tan bonito en el sentido de que son encargadas de investigar todo lo comentado de los hongos, los microorganismos, las bacterias, que hoy en día son productos alimenticios para el ser humano, que hay empresas que se dedican a que esos hongos sean benignos para el consumo de nosotros, como las producciones de yogur, queso, aditivos, saborizantes. Diariamente eso es consumido por el ser humano. Por eso es que existe la microbiología, porque es un área importante para investigar cada bacteria, hongo o viceversa, parásitos, para que sean esos alimentos aptos para el consumo humano. La diferencia entre los microorganismos procariotas y eucariotas. La diferencia del microorganismo es que tiene solo una, que es la membrana, que la membrana encierra un núcleo separándolo del citoplasma. En cambio, la procariota no tiene ninguna estructura con membrana en el interior, que es intracelular en la esparcio en el citoplasma. Mostramos las diferencias entre la eucariota y la procariota en la imagen que estoy mostrando, sobre las diferencias y la membrana que tiene una a la otra. Bueno, ¿cuál es el microorganismo que comprende las eucariotas y cuál las procariotas? Bueno, la procariota tiene bacteriola y archea. Las procariotas no tienen ninguna definición, solo las eucariotas. ¿Por qué? Las procariotas, algunas bacterias de ellas son simples y no tienen núcleo definido. Por eso es que no tiene ese núcleo. Son más simples y pequeñas. Pues todos los organismos poseen este tipo de células. Son unicelulares y se forma una sola célula. Y a la vez los organismos son muy simples y se encuentran en todo el planeta. ¿Okay? Explicar las 7 propiedades de la célula. Membrana plasmática es una membrana de doble capa y se separa del entorno como tal que atraviesa. Solo atraviesa una sustancia, materia genético. Es el ADN de la membrana al interior de una célula. El citoplasma es algo interno que convierte la energía en proteína y parte la célula en otras. La microbiota es aislada de otras células mediante una membrana celular, que son sustancias químicas y estructuras subcelulares. Y las células microbianas son la diferencia entre las células animales y las plantas, que crecen generando energía. Cordial saludo, mi nombre es Cindy Daniela Velázquez Ariza, soy estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a dar respuesta a 4 de las preguntas orientadoras en el curso de Microbiología de Suelos. Entonces voy a iniciar con la número 5. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Bueno, de acuerdo a la información, las poblaciones microbianas presentan mayor diversidad en algunas condiciones o en casi todas las condiciones, podríamos decir, puesto que
La población microbiana se adapta muy fácilmente a las diferentes condiciones que pueda tener estos microorganismos, como el tipo de suelo, la disponibilidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos, la vegetación, el pH, la temperatura, la fertilización, donde dependiendo de ejemplo un cultivo, de acuerdo a la fertilización de este cultivo, pues podremos tener mayores poblaciones microbianas que se acomoden a las condiciones de algún cultivo. En la temperatura sabemos que los diferentes microorganismos se acostumbran o se adaptan o son capaces de vivir a temperaturas muy altas o muy bajas. Por esto es que encontramos poblaciones microbianas en casi todo lugar. ¿Cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo en las condiciones, su hábitat o el ambiente en el que viven? Entonces, bueno, sabemos que los microorganismos pueden estar muy por encima de los 100 grados centígrados o lugares muy fríos por debajo de 0 grados centígrados. Tenemos microorganismos aerobios, que son los que son capaces de crecer y vivir cuando hay oxígeno presente, por ejemplo las pseudomonas. Los anaerobios son los microorganismos que tienen lo contrario de los aerobios, que son los que son capaces de vivir y reproducirse sin oxígeno. Por ejemplo, la Escherichia coli. Bueno, los hidrobios son los organismos que viven en el agua del suelo, ¿sí? Por ejemplo, en un charco, en algún lugar así, encontramos algas, protozoarios. Y los admobios son los organismos que son capaces de vivir en la atmósfera hipógea del suelo, como los hongos, los moluscos o los vertebrados. Bueno, ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Bueno, los podemos agrupar por formas. Estos vistos obviamente desde un microscopio, como son los cocos, los esterococos, los estafilococos, los bacilos y los espirilos. ¿Qué condiciones tienen estos? Los cocos, cuando miramos en el microscopio de alguna muestra, ya sea X muestra, podemos observar que son cocos, o lo definimos que son cocos porque los vemos separaditos. Cuando son estreptococos, es porque se forma como una cadenita de cocos. Y los estafilococos es cuando ya hay una gran cantidad de cocos. Los bacilos son como unos bastoncitos, por decirlo así. Igualmente los diplobacilos, cuando hay cadenitas de bacilos, más de dos, y los esterobacilos cuando se forman más de 3. Y los espirilos son las espiroquetas. Y tenemos otros que es el más común digamos que son como los dos grandes grupos que tienen las bacterias, que son las gram negativas y las gram positivas. Las gram negativas se forman de color rojo y las gram positivas se tiñen de azul. ¿Cómo hacemos esto? Para esto utilizamos en muchas ocasiones el azul de metileno, que nos permite realizar esto en una placa, y visto microscópicamente podemos observar si una muestra que nosotros tenemos y queremos clasificar estas muestras si pertenece al grupo gram positivas o gram negativas. Bueno, ¿dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en los diferentes hábitats? Podemos decir que los microorganismos están en todas partes, en nuestro cuerpo, en el suelo, en el agua dulce, en el aire, en los animales, y cada microorganismo se adapta a las condiciones para poder vivir y desarrollarse. Claro que hay algunos que son patógenos y pueden ocasionar daños. Encontramos levaduras, mohos,
algas, virus, bacterias. En el suelo las encontramos en la rizósfera, que es donde está el mayor crecimiento de los microorganismos, porque hay parámetros físicos y químicos que cambian rápidamente, entonces ellas se tienen como que adaptar a estas condiciones. Esto sería todo. Muchas gracias. Daniela Garzón Quevedo, soy estudiante de la carrera de agronomía y voy a presentar una actividad de la materia de microbiología de suelos. Ese trabajo lo hicimos entre 3 compañeros y nos dividimos pues las preguntas, las cuales a mí me correspondieron. ¿Cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? La agricultura principalmente se beneficia de los microorganismos porque les ayuda a mantener la fertilidad en el suelo y esto ayuda a que los cultivos sean sanos y vigorosos. Es una alternativa que se tiene en los cultivos como un fertilizante biodegradable, por decirlo de esa manera, y pues son beneficiosos para el suelo. La siguiente pregunta es: ¿por qué es importante la biorremediación microbiana en el suelo? Esta es importante en el suelo ya que ayuda a la desintoxicación y destruye los contaminantes que afectan el suelo. Esto se hace mediante aplicación de microorganismos, hongos, plantas o enzimas derivados de ellos con el fin de restaurar el ambiente del suelo. El fin de esta biorremediación es minimizar los efectos que causan los contaminantes en el suelo y mejorar pues el ambiente como tal. ¿Qué estrategia de biorremediación les llama la atención y por qué? La estrategia que yo escogí que me llamaba la atención fue la de la utilización del compostaje en suelos, ya que es un uso orgánico y se le puede volver la fertilidad al suelo sin necesidad de usar tantos químicos. Entonces me parece una alternativa muy buena para llevar un cultivo más sano y más orgánico. La siguiente pregunta es: seleccione un microorganismo de la tabla número 2 que podría solucionar un problema asociado al suelo en su región y mencione brevemente cómo sería la acción microbiana de este microorganismo. Yo seleccioné el contaminante de glifosato porque pues en el departamento del Meta en diferentes sectores se usa el glifosato pues para combatir o erradicar malezas. Entonces es un agente que siempre está pues presente en los cultivos de la región. Eh, Decía que cómo sería la acción microbiana. Tenemos 2 acciones que solucionarían este problema. La primera es por vía cepeliácea, la cual es donde el glifosato se degrada con fosforifosis y difosato. Y seguidamente tenemos la vía AMPA, que se produce el glifosato y ácido aminometilsulfónico, siendo esta la vía mayoritaria de degradación. Estas dos son bacterias las cuales ayudan pues que estos microorganismos lo que hacen es que el glifosato se transforme como una fuente de fósforo y energía. Hasta ahí mi presentación, muchísimas gracias.